Listo. Bueno, el tema de la clase de hoy son funciones. Pero, ¿qué es una función, no? Las funciones en Python y en cualquier lenguaje de programación son estructuras esenciales de código. Una función es un grupo de instrucciones que constituye una unidad lógica del programa y resuelve un problema en concreto. Esto hay que tener muy presente. Cuando nosotros definamos una función, tenemos que crearla para un único propósito. Es decir, en el ejemplo de la calculadora, nosotros podemos hacer una función para la operación de suma y únicamente va a sumar los valores, no va a hacer nada más que sumar. No va a restar, no va a multiplicar, no va a hacer nada más que sumar. Es decir, únicamente tiene un único propósito. No va a hacer dos cosas, ni tres, ni más. Tan solo una cosa en la función. Python ya define de serie un conjunto de funciones que podemos utilizar directamente en nuestras aplicaciones. Inconscientemente, nosotros ya hemos ido usando funciones propias de Python. Por ejemplo, tenemos la función print, que me muestra en pantalla lo que yo escriba dentro de la función print. También tenemos la función int, que transformaba a entero el, el valor ingresado por el input. Y de paso también tenemos el input, ¿no? Que ya lo hemos utilizado. Entonces son funciones propias de Python que nosotros ya hemos estado utilizando constantemente en este curso. Entonces, para hacernos una idea más o menos de lo que es una función. Ahora, la sintaxis de una función. Primero tenemos la palabra reservada. A ver, déjenme ver el puntero lazo. Ya, tenemos la palabra reservada def, que es así como le decimos a Python que yo voy a escribir una función. Después de esto tenemos el nombre de nuestra función. Puede ser cualquiera, exceptuando las palabras reservadas de Python, ¿no? Y entre paréntesis nosotros vamos a solicitar argumentos en el caso de que sea necesario. No siempre se va a pedir argumentos, se pueden ser funciones sin argumentos, es decir, suma y no pedir ningún número. Después de las funciones nosotros colocamos dos puntos y damos un enter y con un indentado nosotros empezamos a escribir el código de nuestra función. Finalmente, dependiendo de la función, en el caso de que retorne, no en todas las funciones va a tener el return, pero en las funciones que tenga el return, le retorno el valor que quiera retornar. Y para llamar a mi función, únicamente utilizo el nombre de la función, los paréntesis y en este punto enviamos los parámetros. Cuando nosotros creamos la función son argumentos y cuando llamamos a la función enviamos parámetros. En este punto son parámetros y aquí son argumentos. Listo. No siempre va a estar en un print la función. Puede estar únicamente la función o en un print o en una operación o en un código que yo lo necesite, ¿no? Listo. Funciones sin parámetros. Un ejemplo de funciones sin parámetros tenemos, no. Definimos nuestra función, se va a llamar sumar, no va a tener argumentos y únicamente decimos, ok, imprime 5 más 10. Cuando llame a la función, me va a imprimir el resultado de 5 más 10. Yo no le mando argumentos, no le envío los parámetros, o sea, no le pido argumentos, no le envío los parámetros porque no necesita y únicamente se me ejecuta el código que está dentro de la función. Una función con parámetros, en cambio, es de la siguiente forma, similar a la anterior, pero aquí solicitamos argumentos. Perdón. Perdón.
Ya, ok, tenemos el argumento número 1 y el argumento número 2. Y aquí nosotros también en Python nos da la facilidad de que podemos asignarle un valor dentro de la sección de los argumentos. Por ejemplo, en número 2 yo asigno el valor de 20 predefinido. Es decir, si yo al llamar la función no le doy un valor al número 2, Python automáticamente le da el valor que yo defina aquí en la sección de argumentos. Es decir, si yo al número 2 no le digo que tenga 10, entonces va a valer automáticamente 20 sin necesidad de que yo le diga el valor. Mi función únicamente imprime el número 1, imprime el número 2 y finalmente la suma de estos dos números. También yo puedo mandar en la sección de parámetros, le puedo en cuanto a en cuanto al orden, yo tengo que mandarle en el orden que yo defina los argumentos, es decir, número 1, número 2. Pero en el caso de que yo no recuerde el orden, lo que puedo hacer es poner la variable que yo defina en los argumentos y asignarle el valor. En este caso, número 2 es igual a 10 y ya me reconoce sin importar el orden. Pero si yo no le defino el valor y únicamente solo mando un dato, por ejemplo, aquí mandaría el 10, me asignaría al número 1. Entonces, eso tener en cuenta en cuanto al orden de los argumentos y los parámetros. Ya, las funciones con return. Igual que lo anterior, ¿no? En este caso tenemos una función con argumentos A y B y retorna la resta de estas dos variables. Y llamamos a la función resta, que es 30 y 10. En este caso 30 va a ser A y 10 va a ser B. O también podría poner A es igual a 30 y B es igual a 10 o viceversa. B es igual a un valor y ya no importaría el orden, ¿no? Podría poner primero B y luego A, pero en este caso sería 30 y 10, que sería en el orden A y B. Eso en cuanto a la parte teórica de la clase del día de hoy. Ahora vamos a hacer ejercicios para ir entendiendo de mejor manera. En el caso de que tengan preguntas, lo pueden ir haciendo en el chat o alzando la manito para darles paso. Aquí, ejemplo, función. Perdón. Bueno, aquí. Supongamos que nosotros estamos escribiendo código y queremos mostrar un mensaje muchas veces. Por ejemplo, un título, queremos mostrarlo varias veces. Y nosotros no vamos a estar escribiendo todo el encabezado cada vez y cuando. Por ejemplo, tenemos 3 líneas de encabezado. Yo no voy a escribir al inicio, en la siguiente pestaña, en la tercera pestaña y en la cuarta pestaña. Lo que haría es llamar únicamente a mi función. Por ejemplo, en este caso una función saludo, decimos función saludar. Y como le digo, sin parámetros, no nos olvidemos de los 2 puntos. Y escribimos print hola mundo. Ya. Otra cosa, las funciones se ejecutan únicamente cuando yo las invoque. Es decir, si yo defino mi función y no la llamo, no la invoco, pues no va a hacer nada mi código. Por más que esté antes o después de la instancia en el código en la que me encuentre, no se va a ejecutar porque yo no la he invocado. Y estaría aquí, no me haría nada. Se ejecutó el programa como respuesta, no tiene ningún, o sea, no ejecuta nada. Ahora veamos si yo le llamo a saludar. Entre paréntesis y ejecuto. Y se me imprime hola mundo.
que es mi saludo. Ese como ejemplo. Ahora, pongamos otro ejemplo. Tenemos definir, o sea, una función. Tenemos la tabla del 5 en este caso. Tabla del 5. Y tenemos 5, sí, ya. Y hacemos un for in range rapidito para la tabla, que es lo que ya vimos en la parte introductoria que nos dio Fernando. Y tenemos for i en un rango de 11, desde el 1 hasta el 11. E imprimimos 5 por cada uno de los valores, desde 1, 2, 3 hasta el 10. En este caso, ¿qué extensión es la que completa el código? La función se llama, se me fue, aquí está, copilot. Aquí está la función copilot. Ya. Es una extensión de paga. Los que estén con el correo institucional lo podrán activar. Y eso, ¿no? Ya, no se acostumbren tanto al uso de extensiones. Tratemos de aprender el código como tal. No es bueno siempre utilizar extensiones. Es bueno utilizar ciertas, por ejemplo, la que me da formatos, la que me da el indentado, pero ya extensiones como esta no es muy recomendable acostumbrarnos a sobreusarlas demasiado, porque nos acostumbramos y no aprendemos el código y esperamos que el computador me haga todo. Perdón. Ya. Hacemos la tabla de multiplicar. Y en este caso voy a llamar a mi función tabla del 5 y ejecutamos. Y aquí estaría. Primero se me ejecuta mi función saluda y luego mi función tabla del 5, que sería la tabla del 5, ¿no? Desde el 1 hasta el 10 en este caso. Aquí está 11 porque recuerden en Python se maneja por posiciones. Listo, este es un ejemplo, bueno, son dos ejemplos de funciones sin argumentos y su llamado, ¿no? Si tienen alguna duda, igual la pueden hacer. Y si no, pasamos a las funciones. A ver. Función. Argumentos. De Python. Ya. Ok. Vamos a definir una función. Ahora, por ejemplo, queremos realizar una suma, pero no siempre queremos que se sumen esos dos valores. Quiero que el usuario me diga qué valores quiere que sume. Sería lo más lógico, ¿no? Entonces, para eso creo una función y le digo, por ejemplo, sumar. Y en los argumentos le pido A y B, por ejemplo. No, manejémonos de forma, un código limpio. Pongamos no se escribe número 1. Ya. Tratemos de utilizar nombres de variables representativas, ¿no? Como para hacerlo, porque si yo pongo A y B y después de un tiempo quiero revisar mi código y en programas pequeños no tengo problema, pero en un programa mucho más grande yo no voy a saber qué era A y qué era B. Después de unas semanas, meses, incluso al siguiente día, ya no sé qué era A o qué era B. Entonces lo recomendable es utilizar nombres representativos. Número 1, número 2. Y no estamos utilizando el return, entonces solo tenemos esto. Vamos a imprimir. Y
e imprimimos número 1. Ya. También vamos a imprimir número 2. Y por supuesto la suma de estos dos. Y aquí llamamos a mi función. En este caso, supongamos que ya en el ejercicio ya... aquí puedo mandarle dos variables que ya estén con valores. En este caso, dos constantes que es 5 y 7. Ejecutamos el código. Y tenemos el primer valor que era 5, el segundo valor que era 7 y la suma de estos dos que es 12. Otro ejemplo podría ser, hagamos lo que les comenté. Si tienen dudas, igual resta. Y número 1, número 2 y yo puedo decirle, darles valores por defectos a mi función. Por ejemplo, dejémosle un momento así. Y no, de hecho, le puedo decir, le puedo asignar un valor, como ya vieron acá. Por ejemplo, si yo le pongo al sumar, comentemos esto un momento, si yo le pongo al sumar, sumar, y no le envío parámetros, me va a dar un error. Y me va a decir, requiere posicionar argumentos, ¿no? Número 1 y número 2. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar ese error, no? Entonces, como para corregirlo, podemos decirle, en el caso de que no me dé valor, me puedo decir igual a none. Y vamos a realizar un control. Por ejemplo, le decimos if, bueno, voy a escribir para que no se asusten. Y le decimos si número 1 igual a none. Y ya. O número 2 igual a none. Es decir, si alguno de los dos no tiene un valor, no le envía el parámetro, entonces me va a imprimir error. Debes enviar dos argumentos a la función, pero yo no le voy a poner el return porque todavía no vemos un ejemplo y le voy a decir únicamente else. Y caso contrario, me imprimiría mira, print. Aquí está mal escrito. Y imprime número 1 menos número 2. Listo. Entonces, veamos. Si yo le digo, le llamo a mi función restar y le digo 10 y 5, espero la resta de mi función, ¿cierto? Ya para no confundirnos, vamos a comentar la primera parte. No le voy a llamar a la primera función. Y únicamente me va a retornar el valor de la resta, que es 10 menos 5, ¿no? Ahora, si yo no llamo, si yo no envío ningún parámetro, me va a decir error, debes enviar, bueno, me imprime el primer resultado de 10 y 5 y el siguiente va a ser error, debes enviar números a la función. También puede enviar un solo parámetro, restar y un solo número. De igual forma, me va a salir el error de no enviar ningún parámetro y el error de enviar tan solo un parámetro. Entonces yo puedo corregir en esa parte, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Les comento el código y si tienen alguna pregunta, igual la pueden ir haciendo. Ya.
Eh, ahora nos quedan las funciones con retorno. Pongamos return.py de Python. Similar a lo anterior, pero en este caso me devuelve un valor de retorno. Por ejemplo, tenemos una función, le voy a llamar test, y como argumento no le voy a pedir nada, y me va a retornar return. Yo quiero que me retorne un mensaje, valor de retorno. Ya. Si yo llamo a mi función test, veamos qué pasa. Ya, no sucede nada, ¿no es cierto? Porque yo únicamente le estoy diciendo que se ejecute. Entonces la función dentro de sí no tiene como quien dice, o sea, realiza todo el bloque de instrucciones que tiene dentro de la función, pero todo esto debe ser asignado o debe ser trabajado de diferente manera. Porque lo que devuelve esta función va a ser este mensaje. Me va a retornar esto. Es decir, yo le puedo asignar a una variable, le puedo decir resultado y después imprimir resultado y veamos. Entonces ya me devuelve el mensaje que yo retorno en la función, ¿no? Valor de retorno. O simplemente yo lo que hubiera hecho, dependiendo lo que yo necesite en el código, no es que siempre va a ser así, invocarle la función acá. Test. Que prácticamente es lo mismo. Ya, puedo trabajar asignándole a una variable el valor de retorno, o lo puedo trabajar directamente invocando la función. Eso, en cuanto a este primer ejemplo. Como segundo ejemplo vamos a definir una función que se llame test2. En cuanto a funciones, yo puedo retornar en Python, yo puedo retornar más de un valor. Es decir, ustedes dirán quizás, ok, puedo usar una estructura de datos, en este caso una lista, un diccionario, una tupla o cualquier estructura de datos de Python que ya la hemos visto. Pero Python me da la facilidad de retornar varios valores como tal a la vez. Por ejemplo, supongamos que ya hay un código anterior en Python. Acá. Bloque de código. Y como resultado tenemos un return. Puedo retornar una cadena. Además puedo retornar un número. Puedo retornar una lista. Sería 1, 2, 3 y estamos hasta el 5. Todo esto, ¿no? Y yo lo voy a mostrar. A ver cuál sería el resultado de mi función. En este caso, print y test2. Todos los paréntesis, no nos olvidemos, sin parámetros, porque no me pide argumentos. Entonces, ejecutamos, va a imprimir el valor de retorno, y ojo, me retorna una tupla con todos los datos que yo retorné, una cadena, un valor entero y una lista. Y en el caso de que yo siga enviando más datos,
me vaya retornando en una tupla. ¿Cómo sé que es una tupla? Por los paréntesis. Ya, ojo. Yo puedo retornar un valor o varios valores a la vez en Python con el retorno. Tener en cuenta que cuando me retorna va a ser una tupla. Listo. Preguntas hasta ahí. Ya. No hay preguntas. Bueno, vamos a funciones propias. Propias.py. Listo. Les comentaba que Python tiene funciones propias ya predefinidas, que varias de ellas ya las hemos utilizado. Entre esas recordemos, por ejemplo, número y la función int. Es una función propia de Python y yo le puedo mandar un número como parámetro. Ojo, entre comillas, porque esto es un string. Es una cadena de caracteres. Y yo puedo imprimir el número, ¿no? Y se me imprime ya como un valor entero, como un dato de tipo entero. Entonces me transforma mi cadena de caracteres a enteros. Otra función de Python, claro que con esto también sería el float y todos los datos que tiene Python, el string str y todos los demás datos, ¿no? Entonces el int es como un ejemplo, pero también funciona con los demás. También el print, que es la función que me permite mostrar en consola lo que yo imprima. Bueno, que esa es la que ya hemos visto, ¿no? Acá el print. Pero además también Python tiene una función que se llama bin. Esta función lo que hace es convertirme a binario un número. Por ejemplo, el 10. Yo quiero transformar a binario. Veamos cuál sería la transformación a binario. Sería 0b 10 10. Es una de las funciones de Python, el bin. Con ella también tenemos la función hex, que es la transformación a un número hexadecimal, que mostramos el 10 y el resultado tendríamos 0xa. Número 10, si ponemos el 100, pongamos otro valor, el 5. 0x5, pongamos el 500, a ver qué me muestra. Y me va cambiando, ¿no? También con la función int, yo puedo transformar de binario a un número entero. Bueno, aquí me sugiere también del número octadecimal, que es otra de las funciones de Python, que sería O0, 0O764. Ya, eso en cuanto a las funciones, a estas funciones. Les decía que también me permite, bueno, me da la facilidad de, con el int, como era el binario, que era 0b y el 10. Y yo le digo que es un número binario. Entonces, yo como parámetros le envío como parámetros el número en binario y Python no sabe que es un número binario. Nosotros tenemos que decirle que es binario, los binarios que son únicamente 2 caracteres. Entonces le envío, le digo a Python, al lenguaje de programación, que es un binario,
y ejecuto y me transforma ese número a entero, que era el 10, si recordamos. El 10 a binario, que era este valor, y este valor a entero es 10. De igual forma funciona con el hexadecimal. Le decimos, en este caso le enviamos el hexadecimal y le decimos que es un hexadecimal, ¿no? Ejecutamos y me devuelve el valor de este número hexadecimal. Así también me facilita el uso de funciones tales como el valor absoluto. Por ejemplo, yo quiero imprimir print y digamos que acá pongamos negativo es igual a menos 10. Tenemos, no sé escribir, perdón. Y yo quiero que, si yo muestro negativo, vemos el resultado y me muestra menos 10. Pero si yo quiero trabajar con el valor absoluto de negativo, lo que tendría que hacer es llamar a la función ABS, que es absoluto, y enviarle qué es lo que quiero que sea valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto es el número en positivo en pocas palabras, ¿no? Ya no sería menos 10, sino sería 10. Eso, a ver qué otra función tengo por acá. Una función de redondeo, que sería round, pero y ya me reconoce, ¿no? Quiero redondear 5.678. Veamos a cuál redondea, ¿no? Me redondea 6. Ahora, si yo pongo 5.3, por ejemplo, me redondea a 5. Es decir, me está redondeando al inmediato superior, ¿no? Bueno, me redondea así, sí me redondea bien. Veamos con el 6, no recuerdo que... Ya, sí me está redondeando bien. Si pongo un número de 5 para arriba, me redondea a 6. Y si pongo de un número menor a 5, me redondea, bueno, me deja en 5, ¿no? La función round. Tengo otra función por acá. Print. Tengo la función eval. Que, por ejemplo, yo puedo tener una cadena de caracteres y me interpreta de cierta manera. Por ejemplo, entre comillas, cadena de caracteres, yo le digo 5 más 5. Esto es un string. Yo no podría sumar, pero con la función eval, entonces, si yo ejecuto, ya me resuelve eso. Por ejemplo, si yo no hubiera tenido, comentemos esto, puedo decir print, yo le digo 5 más 5, me imprime la cadena de caracteres que yo escribí, ¿no? 5, en este caso, tal cual, 5 más 5. Entonces, eso es lo que hace la función eval. ¿Qué otra función tengo? Tengo la función print. Y yo le puedo decir la función len. Y hola mundo. Esta función me cuenta cuántos caracteres tengo yo dentro de esta cadena. Funciona igual con estructura de datos, ¿no? Ejecutamos y me dice que tiene 10. Contemos.
1, 2, 3, 4, 5, el espacio también cuenta, 6, 7, 8, 9 y 10 caracteres. Si yo deje, por ejemplo, mi nombre, José, y únicamente 4 caracteres. Entonces me cuenta cuántos caracteres tengo yo. Finalmente hay varias funciones, ¿no? Ya gracias a la extensión Copilot me reconoce qué estoy haciendo y me sugiere que otras funciones hay, por ejemplo, el type. Pero bueno, eso les dejo como que la duda para que investiguen más, ¿no? El potencial de Python. Finalmente tenemos una función llamada help. Por aquí tengo una pregunta. Por ahí me dicen el Copilot de trampa. Sí, un poquito. Help. Ya. Python tiene la función de ayuda. Veamos. Y aquí ya me muestra, ¿no? un mensaje Python, la versión de Python y las ayudas. Ya. Y yo puedo decirle, ok, ¿qué tipo de ayudas necesito, no? Por ejemplo, aquí vean que me está diciendo ayuda y me está pidiendo algo, ¿no? Entonces yo le puedo decir, oh, quiero ayuda con los datos enteros. De ahí enter. Y me muestra una ayuda, ¿no? Y me dice aquí más, entonces yo le doy el espacio, sigo dando espacio y me muestra toda la ayuda que yo solicite. Sigo dando espacio y que me muestre toda la ayuda. Ya, hasta cuando me regresa la palabra help. También puedo decirle los topics, las ayudas generales, por así decirlo, y todas las ayudas que pueda tener, ¿no? Entonces, si por ahí yo no tengo duda de alguna instrucción en Python, puedo utilizar la función help. Y para salir de aquí, únicamente pulsamos control más C y se me rompe la ejecución y ya quedaría hasta ahí. Preguntas hasta este punto. Y si no, pasamos ya con un ejercicio más completo y con, con todo lo que ya se ha aplicado hasta el momento. ¿Sí está entendido? Dejo de compartir. Y te doy paso, Fernando. Bueno, ya hemos visto la parte teórica, unos cuantos ejercicios también de lo que son las funciones. Así que vamos a realizar ya un ejercicio un poquito más completo. Vamos a regresar a nuestra calculadora. Ok, vamos acá. Listo. A ver, aunque esta es una calculadora con funciones. Veamos, nuestra calculadora, que estuvimos haciendo el ejercicio anteriormente, en la clase anterior, estaba sin funciones, ¿no? Pedíamos a cada momento lo que son los parámetros, escribíamos un código repetido varias veces, teníamos varias cosas que se podían optimizar de cierto modo, ¿no? Entonces, si nos vamos a las funcionalidades de, valga la redundancia, una función, es que nos permite optimizar código. Una función mayormente se utiliza cuando vas a realizar alguna acción en específica, ¿ya? Y esa acción la puedes denominar con un nombre. Entonces, que al momento de hacer esto, puedas llamar a esa acción ilimitadamente y así no tengas que estar repitiendo el mismo bloque varias veces. Por ejemplo, aquí, se dan cuenta que estoy pidiendo dos veces, bueno, estoy pidiendo un número 1 y número 2. Acá abajo estoy pidiendo número 1 y número 2. Y abajo lo mismo, número 1 y número 2. Entonces, yo puedo reemplazar estas líneas de código por una función. Una función en la cual yo pida estos dos números y me retorne esos dos números, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a irnos basando en nuestra calculadora
y ya la vamos a ir realizando, ¿no? Y ahí vamos a explicar un poquito más también cuál es la estructura que sigue nuestra calculadora. Así que hacemos un nuevo documento, ¿ok? Y vamos a ponerle calculadora funciones.py, .python. Entonces, ¿cuál es nuestra primera estructura? Lo primero que vamos a necesitar va a ser nuestra condición que se vaya a repetir, ¿no? Entonces vamos a ponerle condición, va a ser igual a true. Listo, esa es la condición, la que nos va a permitir hacer el bucle infinito, ¿no? Como queremos un bucle en el cual se para el momento que nosotros querramos, nosotros decidamos, esas son las propiedades de un bucle while. Entonces, en el bucle while vamos a poner que se cumpla la condición, ¿ya? Y cada vez que se cumpla, pues que me entra el bucle, ¿no? Listo, ya tenemos lo que es el bucle aquí ya puesto. Nosotros vamos a ver y tenemos aquí una opción que dice input. Y aquí nos muestra todo el mensaje de suma, resta, multiplicación, división, salir, tablas de multiplicar, serie de Fibonacci. Entonces, nosotros podemos poner esto en una función, ¿no? Podemos meter todo esto en una sola función. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí vamos a poner la palabra pass, ¿ok? Cuando quieran dejar alguna función o algún pedazo de código sin terminar, pueden utilizar la palabra pass, ¿no? Para que no les aparezca este error, o sea, que no se les marque en rojo, ¿ok? Pueden utilizar la palabra pass y con eso ya le vamos a decir, ok, mira, ya vengo a terminarte este trocito de código, voy a seguir haciendo otra cosa. Entonces aquí arriba vamos a hacer la función. Vamos a decirle definamos, ¿ya? Nuestra palabra reservada def, que nos permite definir funciones. Y le vamos a decir, pongámosle, pedir opciones. Listo. ¿Qué parámetros le vamos a mandar? Realmente aquí en esta función no necesitamos un parámetro como tal, ¿no? Entonces vamos a mandar una función sin parámetros y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle que nos retorne, que nos va a retornar, lo que nuestro cliente, lo que nuestro usuario nos vaya a decir, ¿no? Y esta información la vamos a traer con un input, ¿ya? Para nosotros pedir al usuario que nos digite algo, que nos ingrese algo. Y en este input, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a decirle 1 punto, esta va a ser la suma. Vamos a dar un salto en línea con backslash n. Vamos a decirle 2 punto resta. Vamos a decirle 2 punto resta. Vamos a decirle también 3 punto multiplicación. Hacemos otro salto de línea. Damos 4 punto división. Un salto de línea más. Le ponemos 5 puntos salir. Ok. Vamos a concatenar esto, salir, para que podamos visualizarlo mejor. Aquí. Vamos a poner un más aquí. Y aquí le ponemos unas comillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, no? Primero escribo toda la línea que quiero y le concateno con el símbolo más. Vamos a concatenarle lo que es la siguiente parte del texto, ¿no? ¿Qué le vamos a concatenar? Vamos a concatenarle un salto de línea. Le vamos a decir 6 punto, tablas de multiplicar. Y finalmente otro salto de línea y le vamos a decir 7 punto Fibonacci. Ya. Entonces, este retorno, ¿ya? Esta función nos va a retornar lo que nuestro usuario ingrese, ¿no? Entonces aquí le voy a poner yo lo siguiente, le voy a poner aquí opción, va a ser igual a pedir opción, pedir opciones, ¿no? Como es una función, abrimos y cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta línea de código? Aquí le estamos diciendo, mira, córreme la función que se llama pedir opciones. Entonces el código salta hacia arriba y dice, pedir opciones. Ah, ok, yo te voy a retornar esto de aquí. ¿Y qué es esto? Es lo que el usuario vaya a ingresar. Listo, ya tenemos esta pieza de código metido en una función. Y como vemos es un poco más leíble, ¿no? Porque le decimos opción es igual a pedir opciones.
¿Ok? ¿A quién se lo vamos a pedir? A un usuario. Entonces, ya está mucho más entendido el código. Entonces, de a poco lo vamos a ir haciendo entendible. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya pedimos las opciones, empezamos con nuestros condicionales. Si la opción que ingresó el usuario, si la opción que ingresó es equivalente a 1, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener que pedir 2 números y hacer la suma de estos números, ¿no? Vamos a poner aquí la palabra pass para que no salga error. Y vamos a definir otra función. ¿Por qué estoy definiendo las funciones de arriba y no las estoy definiendo abajo? Python empieza a interpretar desde la primera línea, ¿no? Interpreta en orden. Yo las funciones las tengo que escribir arriba de donde las quiera llamar, ¿ok? Entonces, vamos a definir la función que se llame pedir 2 números. Esta función no va a tener ningún parámetro, ¿ok? Y yo le voy a decir aquí, número 1 va a ser igual, input, y le decimos agregue el primer número, 2 puntos de espacio. Este input, como es de tipo string, yo lo voy a transformar a un tipo entero, tipo integer. Pues le pongo int. Listo, este sería mi número 1, ¿no? El número 2 es lo mismo. Simplemente le cambiamos el nombre. Número 2. Estos pequeños atajos que se está utilizando, por ejemplo, para duplicar una línea, es con Alt y Shift y la direccional que yo quiera. Si yo pongo Alt Shift y direccional hacia abajo, pues me duplica la línea de código hacia abajo. Si yo pongo Alt Shift y hacia arriba, me la duplica hacia arriba, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos, pedimos el número 1 y pedimos el número 2. Agregamos el segundo número. Listo. Una vez que ya hemos pedido los números, vamos a retornarlos. Vamos a hacer que estos números los tengamos ya para poder utilizarlos. Entonces retornamos el número 1, coma, el número 2. ¿Listo? Así hacemos un retorno de varias variables. Retornamos el 1, retornamos el 2. Y ojo, esto se retorna siempre en este mismo orden, ¿no? Entonces, hagamos lo siguiente. La opción número 1 era la suma, ¿verdad? Entonces yo necesito mis variables de la suma. Yo le puedo poner aquí lo que es la variable x y la variable y. Van a ser igual a mi función pedir 2 números. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a asignar estos valores, no? Mi primer retorno, el número 1, se va a retornar en la x. Y mi segundo retorno, el número 2, se va a retornar en la y. ¿Ok? Entonces, leyendo así el código se ve ya mucho más entendible, ¿no? Primero, pido qué opción va a realizar. Suma, resta, multiplicación y división. Después de eso, le pido los 2 números. Ah, perfecto. Y finalmente, una vez que tengo los 2 números, simplemente le puedo decir print y le digo su resultado es 2 puntos y concateno la suma de x más y. ¿Ok? El código de esta forma está mucho más simple, mucho más entendido. Y aquí podemos ver ya las funcionalidades de las funciones. Esta sería la parte de la suma, ¿no? Para hacer la parte de la resta, era la condición, ¿ok? El if, ¿ya? Porque vamos a hacer otra comparación y ahí no se terminará. Opción es equivalente al número 2. Igualmente podemos utilizar x, y le vamos a decir pedir 2 números. Listo. Aquí ya se empieza a observar la utilidad de las funciones, ¿no? Ya no tengo que estar escribiendo este pedazo de código varias veces. Imagínense que sea una función un poco más compleja. Tendríamos que estar repitiendo el mismo código una y otra vez. Con esta manera de hacerlo, simplemente llamamos a la función y ya tenemos su funcionalidad integrada, ya no tenemos que estar repitiendo el código, ¿no? Entonces vamos a decirle su resultado es x menos y. Listo, esto sería en parte la resta, ¿no? Vamos al número 3, que sería la multiplicación. Vamos a decir elif, opción, y esto es equivalente al número 3. ¿Ya? ¿Y qué nos decía el 3? Era una multiplicación, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Yo voy a pedir 2 números, ¿ya? Y después voy a imprimir su resultado. Imprimimos x por y.
Listo, se dan cuenta que esto es prácticamente control C, control V. ¿Por qué? Porque hemos estado utilizando funciones. Para la división va a ser muy similar, ¿ya? Solo que va a cambiar un pequeño trocito de código, el if. Le vamos a decir opción es equivalente 4. Y lo mismo, vamos a pedir los dos números. ¿Con qué diferencia? En esta ocasión le vamos a decir, si mi variable y es diferente de 0, entonces yo voy a imprimir el resultado sería x dividido por y, ¿no? Entonces yo le digo, si la y es diferente a 0, si mi denominador es diferente a 0, allá entonces sí, realízame la división. ¿Por qué? Porque no me va a dar ningún error, ¿no? Y aquí finalmente le ponemos else, caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Caso contrario, vamos a escribir print, no se puede dividir por 0. ¿Ok? O para 0. No se puede dividir para 0. Tenemos la división. Vamos a hacer la parte de salir, que es muy similar a nuestra calculadora normal, pero ya estamos viéndolo. Si yo quiero pedir dos números, simplemente llamo a mi función y las variables ya las tengo aquí registradas, ¿no? ¿Qué funciones hemos hecho ahorita? Simplemente son funciones que retornan valores. Una función que retorna un valor tranquilamente y una función sin parámetros que retorna dos valores. ¿Ok? Vamos a hacer la parte 5, la parte de salir, ¿no? Vamos a ponerle el if, opción, equivalente a 5. ¿Ya? ¿Qué va a ser esta opción equivalente a 5? Vamos a hacer que nuestra condición sea false. Si la opción es equivalente a 5, entonces mi condición va a ser igual a false. ¿Para qué? Para que se termine el ciclo. Y de esta manera salimos del bucle. ¿Qué podemos poner aquí también en vez de la condición equivalente a false? Podemos poner nuestro break. ¿Ok? Vamos a poner aquí la palabra break. ¿Qué hacía el break? El break finalizaba un ciclo. ¿Ok? Como finaliza un ciclo, el único ciclo que tenemos ahorita abierto es mi ciclo while. Entonces va a terminar el ciclo while. ¿Listo? Si yo pusiera aquí en cambio un continue, lo que va a hacer es que me va a omitir esta vuelta y va a volver a repetirme y me va a decir de nuevo lo que es inicio, suma, resta, multiplicación o división, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver el uso del break. El continuo en este caso no estaría afectando tanto, pero sí podemos utilizar el break, ¿no? Simplemente para que sea más entendible, yo voy a hacer que mi condición sea equivalente a false, ¿no? Condición equivalente a false. Listo. Vamos a la parte. ¿Qué pasa si eligen la opción que es equivalente a 6? La opción equivalente a 6 era la opción que me permitía hacer la tabla de multiplicar, ¿no? Para hacer la tabla de multiplicar, vamos a utilizar una función de igual forma, ¿no? Vamos a ponerle aquí primero pass, ¿ok? Para que no nos salte un error. Y vamos a hacer arriba nuestra función. ¿Cuál va a ser nuestra función? Sencillo. Vamos a llamarle a esta función, le decimos def, definimos como tabla de multiplicar. Multiplicar. Listo. ¿Qué vamos a pasar como parámetro en esta tabla de multiplicar? En esta tabla de multiplicar vamos a pasar como parámetro nuestro número. ¿Ok? Aquí vamos a tener un número para sacar su tabla, ¿no? Para hacer una tabla de multiplicar, como vamos a hacerla simplemente hasta el 12, podemos utilizar un ciclo for que nos sirve perfectamente para este tipo de condiciones. Entonces le decimos for x in range, vamos a decirle que me imprima hasta el 3. Entonces diría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y finalmente el 12 y terminaría mi ciclo for. O si prefieren hacerla desde el 1, simplemente le añadimos un parámetro más a este in range y le decimos 1, 13. Entonces, en español, ¿qué sería?
Iníciame desde el 1, finaliza cuando llegue el número 13. Entonces el número 13 no se imprime. Ahora, ¿qué más vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que quiero que se repita? Yo lo que quiero que se repita es una impresión de pantalla. Una impresión de pantalla. ¿Qué va a tener esta impresión? Esta impresión va a tener mi número máximo, o el número que vamos a multiplicarle, que en este caso le llamamos número, ¿ok? Y le vamos a decir, este número va a estar por, ¿ok? ¿Por quién? Por mi X, que va a tomar el valor de número por 1, número por 2, número por 3, número por 4, número por 12. ¿Cuál va a ser ese número? Puedo pasarle el 5. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 2. ¿Listo? Entonces concatenamos mi número por mi valor y le concatenamos el signo igual. Y finalmente como respuesta vamos a poner la multiplicación de mi número por mi variable que va a ir iterando, ¿no? Que en este caso sería la X. Aquí ya se realizaría la multiplicación como tal, ¿no? Y esta ya sería nuestra tabla de multiplicar. Esta tabla, como se dan cuenta, no tiene ningún retorno. Entonces yo puedo llamar a esta tabla en cualquier momento. ¿Qué pasa? Aquí nos damos cuenta que ya necesitamos un parámetro. Ya, primer punto. Ya pedimos una función con un parámetro. Y en esta función no tenemos un retorno en específico, sino simplemente estamos imprimiendo un número, ¿cierto? Así que vamos a eso. Vamos a llamar a nuestra función. Como no tiene parámetros, podemos llamarle directamente, le podemos poner, vamos a llamar tabla de multiplicar, y listo, le hemos llamado. Pero si se dan cuenta que aquí me dice, mira, esto te está pidiendo un número, un any, ¿ya? No me retorna nada. Entonces aquí me está pidiendo un parámetro. ¿Qué parámetro le tengo que mandar? Le tengo que mandar un número que yo le pida al usuario. Como se lo pido, simple. Le voy a poner aquí, le voy a poner número, por ejemplo. No hace falta que se llame de esta manera, se puede llamar de cualquier manera. Yo le digo, esto va a ser de tipo int. Y le voy a decir que el usuario me ingrese con un input. Entonces, agregue un número para ver su tabla. Su tabla. ¿Listo? Agregue un número para ver su tabla. Y ese número lo pasamos aquí como parámetro. ¿Ya? Entonces, pedimos un número y agregamos ese número a una tabla. Se dan cuenta que aquí ya no estoy utilizando mi función de pedir dos números. ¿Por qué? Porque esta función me pide dos números, no solo uno. ¿Ok? Yo lo que podría poner aquí es cambiar esta función de pedir dos números y puedo ponerle, no sé, algún parámetro, por ejemplo, un num, ¿ya? Y en este parámetro yo le digo, si el num es equivalente a 1, entonces retórname solo un número. Si num es equivalente a 2, entonces retórname número 1 y número 2. ¿Se dan cuenta? Eso ya nos ayudaría para saber o pedir variables, ¿no? Y ahí podríamos implementarle un poquito más. En este caso, como es simplemente pedir un número, no hay mayor problema que simplemente pedirlo. Y ya hacemos la transformación. Aquí ya se puede visualizar nuestra tabla de multiplicar, ¿cierto? Vamos con la siguiente, con nuestra serie de Fibonacci. Entonces decimos elif, y si la opción es equivalente al 7, entonces vamos a tener que realizar nuestra función de tabla de Fibonacci. ¿Cómo la realizamos? Vamos a hacer una función más, ¿no? Esta función la vamos a llamar, sencillo, vamos a decirle que se llame Fibonacci. Fibonacci. No nos olvidemos de la palabra def, la palabra reservada def. Fibonacci. Y esta función también nos va a requerir un parámetro. Aquí pongámosle, qué sé yo, cantidad, ¿ya? Aquí le ponemos una cantidad. ¿Qué va a ser esta cantidad? Sencillo, esta cantidad nos va a decir hasta qué número vamos a realizar el recorrido de nuestra función, ¿no? Entonces aquí realizamos la serie de Fibonacci. Necesitamos, recordamos, tres variables. X, que empieza en 0. Y, que empieza en 1.
una variable de soporte que empieza en 0. Y finalmente hacemos nuestro for_in range. ¿Hasta qué rango le vamos a decir que nos imprima? Pues hasta nuestra cantidad. ¿Por qué? Porque es el número de vueltas o el número de impresiones que el usuario nos está pidiendo. Por ejemplo, si nos pide 5, esto va a dar 5 vueltas y me va a imprimir 5 resultados. Entonces yo le voy a decir print x. ¿Por qué? Porque la x es el primer valor que se va a ir imprimiendo. Y después voy a decir, mi variable soporte va a tener el valor de la x. Primer punto. Estoy guardando el valor de la x para poder sumarlo luego. ¿Qué le voy a decir después? Mi y va a ser igual a la x. Perdón, al revés. Mi x va a ser igual a la y. ¿Por qué? Porque la y es el número que va a ir recorriendo, okay, va a ir iterando uno más, uno más, uno más, y la x va a tomar el valor de la y. Entonces, mientras la y aumenta, x sigue a la y. Y aumenta, x sigue a y. Entonces, x igual a y. Y finalmente, ¿cómo vamos a aumentar la y? Sencillo, le vamos a decir que nuestra y va a ser igual a asignación de la suma. ¿Qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar nuestro soporte, o sea, nuestra x. Ahí vemos la funcionalidad del soporte. ¿Por qué? Porque si yo le pongo aquí, súmale la x es igual a y. Entonces ya no tiene el valor anterior, ¿ya? Entonces para eso es nuestra variable soporte. Listo, de esta forma tendríamos la parte de nuestra serie de Fibonacci, ya realizada con funciones, ¿no? Ahora, vamos a llamar nuestra función aquí, ¿ya? Y de la misma forma vamos a pedir un número. ¿Por qué? Porque nuestra función requiere de un número. Ponemos Fibonacci, se llama. Y de parámetro le mandamos nuestro número. Y dice agregue un número para ver los elementos de la serie. Fibonacci. ¿Ya? Listo. Aquí nos pasa el número, le decimos la cantidad de elementos que queremos ver y listo. Ahorita nuestra calculadora estaría funcionando. Si nosotros leemos el código de esta calculadora, está muy sencillo de entender, ¿no? Nuestra condición es verdadera, entramos al bucle. Pedimos los datos. Si la opción es 1, sumamos los datos. Si la opción es 2, pedimos dos números, restamos los datos. Si la opción es 3, pedimos dos números, multiplicamos los datos. Si es 4, dividimos los datos. Si es 5, salimos. Si es 6, aquí vemos el nombre de la función, ¿no? Que también es muy importante darle el nombre a las funciones que tengan sentido con lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, tabla de multiplicar. Ok, voy a ver las tablas de multiplicar de este número. Ok, en la opción 6, las tablas de multiplicar. Y en la opción 7, dice, mira, Fibonacci. Entonces yo voy a ver la serie de Fibonacci. Vamos a correr este programa para ver qué nos va a ir retornando. Limpiemos un poquito la consola primero y corremos este programa. Listo. Aquí vemos, ¿no? Nos dice, número 1, suma, resta, multiplicación, división, salir, tabla de multiplicar o Fibonacci. Vamos a ponerle una suma, por ejemplo, vamos a decirle 1 y dice, agregue el primer número, le digo 5, agregue el segundo número, le digo 3. Y me dice, su resultado es 8. 5 más 3 es 8. Perfecto. Vamos a hacer una resta. 2. Vamos con el 8. Y el segundo número que sea el 3. Me dice, su resultado es 5. Perfecto. 8 menos 3 es igual a 5. Vamos a hacerlo con la división. Entonces, vamos a poner el número 4. Le decimos, primer número 5. Segundo número 0. ¿Qué me dice? No se puede dividir para 0. Perfecto, está controlado. Vamos otra vez. Vamos a hacer una división. Primer número 8, segundo número 4, y me dice que su división es 2. Perfecto, todo está funcionando bien. Vamos a probar las tablas de multiplicar. Con la 6. Nos dice, agrega un número para ver su tabla. Vamos a ver la tabla del 3 porque es la más difícil de todas, ¿no? Y decimos, aquí nos da la respuesta. ¿Qué nos dice? 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6, 3 por 7, etcétera, 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 hasta el 3 por 12 que me da 36. Perfecto, está funcionando. Veamos nuestra serie de Fibonacci, a ver si funciona también. Quiero ver los 5 primeros términos, ¿no? Entonces le pongo el número 5 y me dice, los 5 primeros términos de la serie de Fibonacci son 0, 1, 1, 2 y 3. Perfecto. Nuestra aplicación está funcionando de forma correcta. Ahora, justo me estaban preguntando también de las funciones recursivas.
Ya, este sería el apartado ya para las personas que conocen un poquito más de programación, ¿no? Un poquito, llevan este nivel un poquito más allá y utilizan funciones recursivas. ¿Qué es una función recursiva? Una función recursiva simplemente es una función que se llama a ella misma, ¿ok? Yo las funciones las puedo llamar una función dentro de otra función y así ir intercalando sus funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, en esta función de Fibonacci, yo puedo llamar a mi tabla de multiplicar, por ejemplo, tabla de multiplicar, y que le pase un número cualquiera, por ejemplo, 5, ¿ya? Y si ven, no me genera ningún error. Yo puedo llamar una función dentro de otra función, no hay ningún problema. Entonces, mis funciones recursivas llaman a otra función, pero la particularidad es que se llaman a ellos mismos. Por ejemplo, si yo pusiera aquí un return, ¿ok? Return, para que sea una función recursiva, yo tengo que llamarme a mí mismo. Entonces llamo a Fibonacci. ¿Se dan cuenta? Llamo a Fibonacci y le paso el número 5, por ejemplo. Y esto me genera un bucle. Es un bucle infinito, ¿no? Es como un ciclo. Corro Fibonacci y retorno Fibonacci. Como retorno Fibonacci, ¿ya? Me estoy llamando a mí mismo. Entonces vuelvo acá de nuevo. Y empiezo a correr, retorno. Ah, de nuevo. Corro, retorno y de nuevo. Eso es una función recursiva. Pero este es un ciclo sin fin, ¿no? Entonces, para que esta función recursiva tenga una funcionalidad realmente, tiene que tener algunos aspectos. ¿Cómo sería la parte de en qué momento finalizamos nuestra función recursiva? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que podamos guiarnos, ¿no? Creamos un nuevo documento, le vamos a llamar recursividad.py. Ya, aquí tenemos una hojita de Python en blanco. Aquí para terminar nuestro programa con el número 5, salimos y listo, ya tenemos finalizado el programa, ¿no? Listo. ¿Qué es una función recursiva? Dijimos, era una función, ¿ok? Una función recursiva es una función que se llama a ella misma. ¿Con qué peculiaridad? Con la peculiaridad que debemos decirle en qué momento finaliza el ciclo. ¿Ok? ¿En qué tipo de casos podemos hacer funciones recursivas? ¿Ya? Hay que tener esto claro también, ¿no? Una función recursiva consume muchos recursos de la computadora. En estos ejemplos que nosotros vamos a mostrar, realmente no consume tanto, ¿no? Pero en ejemplos más complejos, cuando estemos haciendo tipos de estructuras de, qué sé yo, árboles y recorramos un árbol, entonces ahí sí ya estas funciones recursivas van a ser un poquito más pesadas de procesar, ¿no? Pero eso ya sería más adelante. Este apartado simplemente para las personas que quieren saber cómo hacer estas situaciones, pues aquí ya lo estamos resolviendo, ¿no? ¿Cómo hacemos la parte de la función recursiva? Para hacer esto vamos a poner un ejemplo de una función recursiva que sería... podríamos hacer una multiplicación, ¿ya? De forma recursiva para darnos un factorial de un número. Por ejemplo, si yo quiero sacar el factorial de 5, por ejemplo, ¿no? Quiero sacar el factorial de 5 o factorial de cualquier número, ¿no? Cualquier número. Para hacer un factorial, ¿qué definimos con el factorial? Por ejemplo, si yo quiero hacer el factorial de 3, el factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1, ¿cierto? Si yo quiero hacer el factorial de 5, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto de forma recursiva. Primerito, para hacer una recursividad, tenemos que definir una función. Vamos a definir. Definimos al factorial. ¿Bien? ¿Qué necesitamos en este factorial? Necesitamos un número, que en este caso va a ser el 3 o el 5. ¿Ok? Vamos a necesitar un número. Ok, para este número vamos a decirle, ok, vamos a darle nuestra condición de parada, o sea, en qué momento se va a detener. Si se dan cuenta, en el factorial de 3, en el factorial de 5 y en el factorial de cualquier número, la multiplicación para cuando llega al 1, ¿no? Entonces le decimos, sí, mi número
es equivalente a 1, entonces retórname un 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo necesito el 1, ¿no? Si no necesitara el 1, pues le pongo return true o return false, no sé, alguna cosa, ¿no? Sí, mi número es equivalente a 1, ¿ok? Si este numerito ya pasó por el 3, ya pasó por el 2 y llegó al 1, ya no me sigue restando más, sino que retórname simplemente el 1, nada más. Si yo lo pongo así, esta función parece que no es recursiva, ¿no? Parece que se va a terminar en este momento. Ese es el objetivo, que tenga un punto donde termine la función recursiva. ¿Qué pasa? En el caso contrario de que no sea el número 1, yo le voy a decir lo siguiente. Entonces, si no eres 1, retórname, ¿ok? ¿Qué me va a retornar? Aquí viene la parte interesante. Me va a retornar, primerito, mi número, ¿ok? Me va a retornar el número que yo le estoy pasando, pero le va a decir ¿por quién? Por mi factorial, ¿ok? Aquí ya estoy llamando a mi propia función, ¿no? Por mi factorial, y le paso como parámetro mi número, ¿ok? Mi número. ¿Con qué peculiaridad? Si yo le paso así nada más, esto se va a convertir en un bucle infinito, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el 3, le paso el 3 aquí, ¿mi número es equivalente a 1? No. Entonces retórname 3 por mi factorial de 3. Y sería 3 por 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 3 y por 3 y hasta el infinito, ¿no? Le tengo que ir restando uno por uno, porque aquí tenemos, ¿no? Primero es 3, después 2, después 1. Primero 5, después 4, después 3, después 2 y después 1. Entonces yo le digo, mi número, 3, le multiplico por, ¿qué? Por el 2, por mi factorial, ¿ok? De el número menos 1. Entonces ahora ya tenemos el 3 por el 2. ¿Ok? Entonces hasta aquí, lo que haría mi programa en la primera vuelta sería multiplicarme el número, que sería igual a 3, ¿ok? Me estaría multiplicando por mi factorial de mi número, que era igual a 3, menos 1, ¿no? ¿Y esto qué me daría como resultado? Esto me daría como resultado que todo esto es un 2. Pero como yo estoy llamando de nuevo a esto, a este factorial, es como que internamente yo aquí tengo otra multiplicación por. Ahora, mi número ya no es 3. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí adentro. Y le digo que mi número va a ser mi número entero, que sería 3 menos 1. Ahora mi número es 2. Le digo por, ¿ya? Que aquí estaría el número 2, por mi nuevo factorial, ¿ok? Sería exactamente lo mismo que está aquí. Mi nuevo factorial, ¿ok? Pero aquí no sería 3, sería 2. Y aquí ya no sería 2, sino sería 1. Listo. ¿Y qué pasaba cuando mi factorial era 1, no? Entonces yo el retorno digo, ahora mi factorial es 1, ¿qué va a pasar? Me retorna un 1 solito. Ya, entonces todo esto va a ser equivalente a 1. ¿Se dan cuenta? Todo esto va a ser equivalente a 2. Y aquí tenemos 3 por 2 y por 1. Si yo le pongo el 5, va a ser 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y termina ahí. Esto es la recursividad. Es llamar a la misma función y ejecutar un mismo código varias veces. Es como un ciclo for, ¿ok? Pero es visto de otra forma, ¿no? Ahora, vamos a correr este programa a ver si nos funciona, ¿no? Para correr este programa, pues simplemente vamos a decirle un print, ¿ya? Porque recuerden que las funciones, si no las llamamos, no funcionan. Vamos a decirle un print de mi factorial. ¿Y qué factorial queremos sacar? Uno facilito, factorial de 3. ¿Cuál va a ser el resultado de mi factorial de 3? Sencillo, 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6. Por 1, 6. Perfecto. Factorial de 5. Sencillo, va a ser 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, que me da 120. ¿Se dan cuenta? Ya hemos sacado el factorial de un número. Estas serían las funciones recursivas. Ahora, para las personas que estén un poquito o un nivel más allá y quieran ver un poquito más de cómo hacer este tipo de funciones recursivas, vamos a implementar la función recursiva, pero
la vamos a implementar en nuestra serie de Fibonacci. ¿Ya? Aquí va a ser un poquito más complicada la recursividad para que la podamos visualizar, pero vamos a intentar hacerlo. ¿Listo? Así que vamos a definir nuestra función. Definimos Fibonacci, recursivo. ¿Ok? Mi Fibonacci recursivo. ¿Qué nos va a pedir este Fibonacci recursivo? Nos va a pedir un número, una cantidad. En este caso vamos a decirle X, ¿ya? Para no repetir la misma cantidad. Vamos a decirle X. ¿Y qué le vamos a decir, no? Primero lo primero. Sí, mi X es equivalente a 0. ¿Ok? Cuando mi X valga 0, yo voy a retornar, return, un 0. Si no se cumple este caso, le digo, sí, mi X es equivalente a un 1, yo voy a retornar, return, un 1. Listo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, antes de que se me asuste. La serie de Fibonacci en la posición 0, ¿ok? Se dan cuenta, aquí abajito voy a poner la serie de Fibonacci. Aquí. Entonces, aquí. La serie de Fibonacci es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si yo paso en la X y la X es igual a 0, ¿no? Digo, quiero mi posición 0. Mi posición 0 es 0. Mi posición 1, que si la X es igual a 1, es 1. Mi posición 2, ¿qué es la posición 2? La posición 2 es la suma de la posición 1 más la posición 2. Ah, ya. Ahí viene mi recursividad. ¿Por qué? Porque mi posición 4 es la suma de la posición 2 más la posición 3. La posición 5 es la suma de la posición 4 y la posición 3. La posición 7 es la suma de la posición 6 y la posición 5. Ahí tenemos la recursividad. Es como la multiplicación, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es lo mismo, pero ahorita estamos abarcando dos formas, dos recursividades, ¿no? Entonces aquí vamos a decirle return, en caso de que no se cumpla, que es la posición 0 o la posición 1, que serían nuestras excepciones o nuestra forma de parar esta recursividad, vamos a decir return Fibonacci, recursivo. ¿Y qué le decíamos? Si yo estoy buscando la posición 5, ¿cuál va a ser mi suma? Mi suma va a ser la posición 4 y la posición 3, ¿cierto? Entonces vamos a poner primero la posición 4, x menos 1. Si yo paso un 5, mi posición anterior es la del 4, x menos 1, ¿ya? Y dice que está sumando, entonces yo sumo mi posición 4 más mi posición 3. ¿Cuál va a ser mi posición 3? Perfecto. Fibonacci recursivo de x menos 2. ¿Cierto? Y eso es todo. Eso es todo. Esta es la forma recursiva de visualizar la serie de Fibonacci. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Miren, mi Fibonacci normal lo estamos imprimiendo uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, y nos genera esta forma. Perdón, nos genera, nos genera esta forma. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra Fibonacci recursiva de aquí nos va a dar la posición 3, la posición 4, la posición 5, etcétera, etcétera, etcétera. No nos va a generar la recursividad. ¿Ok? Pero sí nos sirve para hacer nuestra serie de Fibonacci, ¿no? Entonces vamos a probarla. Fibonacci recursivo. Vamos a llamar a este Fibonacci recursivo. Recursivo. Aquí también me di cuenta que me falta un salto de línea en esta parte de aquí, en el menú. Se dan cuenta, miren, si yo ya veo alguna cosa, ya no tengo que estar buscando en todo este código dónde arreglar, ¿no? Yo digo, bueno, esto, estoy pidiendo las opciones, arriba debe estar mi función de pedir opciones. Pedir opciones está aquí. Simplemente agrego y mi función es una forma más sencilla de llevar el código también. Agrego un salto de línea para que se vea bonito, meramente estético. Mando a correr el programa. Probemos mi Fibonacci. 7. Y dice, agrega un número para ver los elementos de la serie de Fibonacci. Yo quiero ver el primer término, ¿ok? O mi posición 0. Primero quiero ver la posición 0. ¿Ya? Dice,
Mi posición 0. Perfecto. ¿Qué está pasando aquí, no? Yo estoy realizando la función. Voy a terminar el proceso. 5, salir. ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy llamando a mi función y mi función me está retornando algo. ¿Qué me está retornando? Me está retornando números. Pero yo no los estoy mostrando. Entonces, para mostrarlos, tengo que hacer uso de esta función. Entonces, la pongo entre paréntesis y le digo print para mostrarlo. Eso es lo que faltaba, imprimir. Listo. En la posición, quiero ver mi Fibonacci, en la posición 0, y me dice 0. La posición 0, Fibonacci es 0. Posición 1, Fibonacci 1. Posición 5, Fibonacci, posición 5 es el 5. Veamos. Veamos si el Fibonacci en su posición 5 es 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Posición 5, 5. Vamos a la posición 6. En la posición 6 tenemos al 8. Veamos en la posición 7. 7 en la posición 7. Y Fibonacci es 13. ¿Ok? De esta forma ya tenemos ya todas las posiciones de mi serie de Fibonacci. Ahora, yo quiero que se muestre como la anterior, que se muestre 0, 1, 2, 3, 4, tal cual como mi función anterior. Puedo recurrir a otra función. ¿Ya? Si esta función me genera simplemente un número, que esto fue meramente para explicar lo que es la recursividad, ¿ok? Puedo utilizar otra función, ¿no? ¿Qué función vamos a utilizar ahorita? Vamos a definir una función Fibonacci recursivo, que esté en ciclo, ¿ok? Y le vamos a decir que tiene un número máximo. ¿Listo? Entonces, para que esté en ciclo, yo necesito un for. Le digo for x in range, número máximo. ¿Por qué? Porque mi ciclo va a ir desde 0 hasta el máximo, para que me imprima todos los valores. Y después le digo, sencillo, print Fibonacci recursivo, ¿ya? Y le mando, ¿qué le mando? Mi x. ¿Por qué? Porque la x va a tomar el valor de 0, de 1, de 2, de todas las posiciones, hasta llegar a mi número máximo. Y listo, eso sería todo. Este es un simple ciclo nada más. Estoy llamando a mi función Fibonacci recursivo varias veces. ¿Cómo lo mostraría? Pues aquí simplemente ya no necesito el print porque ya estoy imprimiendo la misma función. Y le digo función recursiva ciclo. Mando a correr mi programa. Elijo la opción de Fibonacci. Le digo quiero mi Fibonacci de las 5 posiciones. Y ahí me sale, ¿no? Me sale el número 5. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver qué pasó aquí. Dice Fibonacci recursivo ciclo, le pido un número. Fibonacci recursivo, le paso el número máximo, x en range. Fibonacci. Esto ya debería estar funcionando. Tal vez algo pasó con el terminal. Vamos a correr de nuevo el programa. Tal vez no finalice el programa anterior. Fibonacci de 5. Y aquí vemos, ¿no? No he finalizado el programa anterior. Entonces aquí tenemos, ¿no? Ya tenemos 0, 1, 1, 2 y 3. Esos serían los 5 primeros teoremas. ¿Listo? Eso sería todo por la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con la parte de las funciones, con la parte de los retornos, con la parte de los parámetros, funciones sin parámetros, retornos simples, retornos dobles, la parte de recursividad. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿No? No sé si alguien tiene alguna pregunta. En caso de que nadie tenga ninguna pregunta, no sé si mi compañero en el chat ya tiene lo que es para la clase, la asistencia. Eso, justamente ya pasaron la asistencia. No olviden llenar su asistencia. Si mal no recuerdo, está 10 minutos habilitado. Ok, la clase de hoy fue un poquito pesada. De deber. Creo que se merecen descansar esta vez. No va a haber deber. Pero sí podrían repasarlo, podrían crear su propia calculadora. ¿Ok? O podrían crear su propio ejercicio en donde tengamos alguna
alguna opción de ciclos, de series, de funciones recursivas, ¿ok? Podrían repasarlo y podrían enviarnos o pedirnos ayuda a cualquiera de los profesores que estamos en Discord, ¿ya? Que revisemos su ejercicio a ver si está bien o si tienen alguna duda. No olviden que en Discord también nos pueden contactar y ahí sí, entre todos los profesores que estemos, vamos a tratar de responderles lo más pronto posible, ¿no? Eso es todo por mi parte, muchachos. Yo me despido. No sé si el otro profe